Buenas noches, bendiciones. Hola, bendiciones. Buenas noches, ¿cómo están? Acá estaba buscando la Biblia con el celular. Hebreo 11. Hebreo 11 habla todo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo más importante que el ser humano, pero la fe que Dios te dio tiene que estar basado en la palabra de Dios, no en la fe humana, porque muchos tienen fe humana, fe que no tiene, es incerteza la fe humana. La fe de Dios es 100% verdad, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y Hebreo 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es, hermanos, bendiciones. Buenas noches. La fe es muy importante en el ser humano. Sin fe, nada somos. Desde la época de Abraham, dice que Abraham creyó que iba a tener en su descendencia, iba a tener un hijo. Esa descendencia iba a venir el Señor Jesucristo. Y él creyó y esa fe le fue contada por justicia. Así que la fe es importante en el ser humano. Es más allá de lo que las cosas visibles, las cosas que se ven, dice, pero no es fe, sino la cosa de lo que no se ve. Jesucristo no lo vemos, pero sabemos que por fe creemos. Por eso dijo Jesucristo, el que no tiene fe es imposible agradar a Dios. Hoy como se manifiesta Dios en todo lugar, tanto como la creación que nosotros vemos, sabemos que hay un creador, pero también tenemos que saber que Cristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos los que ya creyeron, se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Y ese Evangelio es el que está en 1 Corintios 15. No es cualquier Evangelio, sino en lo que dice en 1 Corintios 15, del 3 al 5, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, según la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según la Escritura. Es el verdadero Evangelio. No hay otro Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Hay un solo Evangelio. Así que, de modo, si alguno te viniera, un ángel del cielo, y te dice otro Evangelio, sea anatema. Eso está en Gálatas. En Gálatas dice que serán malditos el que predica otro Evangelio, que no sea lo de Dios que Él mandó. El apóstol Pablo fue comisionado por el Señor Jesús a los gentiles, a las naciones que no son judías. Él fue encomendado y él vino hasta nuestros días. Se va a seguir predicando el Evangelio de Pablo, que dijo, es mi Evangelio, dijo Pablo. Él lo dijo en su palabra. Así que, pero no es la palabra de Pablo, sino la palabra de Dios mismo, del Señor Jesús, que él era fariseo. Y bueno, y de ahí él empezó a predicar el Evangelio a todo el mundo. Fue tres veces recorrió, llegó hasta Roma. Y bueno, él fue martirizado en su último, cuando se despedía de los filipenses.
Él fue, según la historia, fue degollado. Él murió por la fe, por creer en el Señor Jesucristo. Y esa fe tiene que ser para nosotros también. Sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a leer un poco Hebreo 11. Le leo a todos. Hebreo 11. Muy importante leer la Biblia. La fe, dice Hebreo 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se ve y espera, la convicción de lo que no se ve, porque ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Por la fe entendemos de haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo, de lo que fue hecho, de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio que su ofrenda y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado por lo que traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibir como herencia y salir sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y conductor es Dios. Y así sigue la fe. Y acá, y conforme a la fe, murieron todos, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, como hoy en día. Hoy en día no lo tenemos hoy en día todas las cosas, pero creemos que Cristo Jesús, Él nos va a dar una herencia, dice, en el reino celestial. Tenemos morada. Juan 14 dice que Dios nos prometió que vamos a tener nuestra morada celestial. Va a haber un milenio dentro también acá. Antes de la nueva Jerusalén, la tierra nueva, serán todos destruidos esta tierra. Porque el pecado no puede habitar en la justicia de Dios. Entonces va a ser renovada toda la tierra, va a venir del cielo, va a bajar, donde tendrá la calle de oro. Eso está todo en la Biblia. La nueva Jerusalén, y nosotros habitaremos junto con Cristo. Dice que nosotros vamos a ser sacerdotes y reyes, naciones de naciones. Va a haber muchas naciones, aparte de las 12 tribus de Jerusalén. Vamos a habitar con Cristo. Si vos pusiste la fe en Cristo, eso te promete Dios. Vamos a vivir, estos cuerpos ya no va a haber carne y sangre. Vamos a tener el cuerpo glorificado como Cristo. Él dijo en su palabra. En la resurrección, en 1 Corintios 15, dice que vamos a tener el cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 20 también dice que nosotros seremos arrebatados, nos uniremos junto con Cristo en las nubes. Cuando suena la trompeta, dice, Él mismo sonará, el Señor Jesucristo, y vamos a ir juntos y volamos juntos al cielo. Es por la gracia de Dios solamente, sin merecerlo nosotros, porque nosotros como pecadores tenemos que reconocer que primero los que no son salvos, si están escuchando, tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio. Sin arrepentimiento y sin haber creído en el Evangelio no eres salvo. Estás muerto espiritualmente. Estás muerto. Porque la paga del pecado es muerte.
Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Y esa muerte es espiritual. Lo primero que muere, y el alma también, condenada al lago de fuego. Primero al infierno, de antesala, y después al lago de fuego. Por eso es muy importante creer. Por fe andamos. El creyente anda por fe. No necesitamos ver. Dice, no, hay muchos que dicen, yo sueño con Dios, tengo revelaciones, Dios me dijo. Tontería. Eso no, nada que ver. Ya Dios reveló todo en la palabra de Dios, no hay más revelaciones. Dice que muchos vieron a los muertos, a sus seres queridos, que la verdad, mentira. Todo doctrina del diablo. No crean eso. Esos son tropiezos, son fábulas de viejas, dijo Pablo. Así que, hola, buenas noches, Mirta. Bendiciones, gracias por estar siempre en los live. Bendiciones, Mirta. Acá hablando un poco de lo celestial, Dios nos promete la nueva Jerusalén, tierra nueva, cielo nuevo. Habrá un milenio donde estarán, dice que cuando ya, después de la gran tribulación, cuando ya el Satanás sea arrojado al lago de fuego junto con los falsos profetas y el anticristo, todos van a ser ahí tirados, más los religiosos que no creyeron en el Evangelio, van a ser todo, dijo Jesús, que lo van a ser lanzado en el lago de fuego. Menos Satanás. Satanás no. Satanás va a estar encadenado por 1000 años. Van a ir el falso profeta y el anticristo. Pero Satanás dice que va a ser atado por 1000 años. Después, al fin de los 1000 años, eso está en el Apocalipsis, va a ser suelto, dice que va a ser suelto, y van a engañar a los que quedaron en el milenio, y bueno, y esas personas van a ir todos al lago de fuego directamente. Porque encima que estuvo Jesucristo gobernando el mundo, donde no habrá pecado. Imagínate los 1000 años, ¿no? Lleno de... no muere, pasan los años. Pero bueno, ese es otro tiempo, eso es para futuro. Hoy en día lo que pide Jesucristo es que te arrepientas y creas en el Evangelio. Porque todos nacemos en el camino ancho, donde vamos toda la perdición, dice. Cuando nosotros nacemos y crecemos, pecamos. Y cuando entra el pecado en nuestra vida, morimos espiritualmente. Y la paga de muerte es ir al infierno. Pero vino Jesucristo a salvarnos de ese infierno. Dios nos dice en Lucas 13, dice que tenemos que arrepentirnos. Lucas 13. Si no arrepentéis, moriréis, dice igualmente. Así como los galileos estuvieron, donde hubo sacrificio y murieron. Y dice que si no se arrepienten, igual moriréis igualmente como ellos. Así que sin arrepentimiento no hay salvación tampoco. Si vos no reconoces que eres pecador, que ibas camino al infierno, y no crees en el Evangelio, lo que Cristo hizo en tu lugar, en la cruz, dice que vas a ese lugar, al castigo eterno. Siempre voy a predicar eso, aunque no tenga gente escuchándolo. Siempre voy a predicar eso, porque yo quiero que se arrepientan y crean en el Evangelio. Así es, bendiciones a todos los que están uniéndose. Estamos hablando un poquito acá de la fe. La fe, ¿qué es la fe? No como la religión, la fe que te da ellos. No, vos tenés que... La fe que te da la religión, ¿qué te dicen? Que tenés que arrepentirte de tus pecados. Esa es la fe de ellos. Y acepta al Señor como tu Salvador. Falso evangelio. Esa no es la fe. No es la fe esa. Y después que te dicen algunos, recibe a Cristo en tu corazón. Tampoco es la fe. Un montón de veces que dije que esa no es la fe. Ese no es el evangelio que Pablo predicó.
estar muy atento a lo que escuche día a día en los live, porque hay muchos falsos profetas, falsos Hoy en día no hay apóstoles, eso es mentira, no hay apóstoles, no hay pastora, no dice nunca la Biblia que hay pastora. Eso es falso. Hay muchas cosas que no es bíblico. Hoy en día no están haciendo. Están desobedeciendo a Dios. No es que el hombre sea mejor que la mujer. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer su palabra. Si Él dice que tiene que haber un pastor, un diácono, eso está en Tito, está en Timoteo. Y la gente quiere tener pastora. No es bíblico eso. Y hay que valorar a la mujer. Yo no digo hay que honrar a tu esposa, a la mujer. Es más, Jesucristo también dice que cuando estaba, él no tenía, él solamente usó el cuerpo de María, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero fue por una mujer. Así que, y encima cuando él resucitó, ¿quién fueron los primeros que vieron? Las mujeres. Dios siempre hay que honrar a las mujeres. Hay que honrar a las mujeres, pero nunca hay que decir, no hay que subirla como pastora, porque la iglesia no. Puede enseñar a otra mujer, las ancianas, eso dice la Biblia, puede enseñar, discipular a otras mujeres, edificación en la iglesia, hasta puede enseñar a un varón también, ¿cómo que no? También, si sabe mal la palabra de Dios, hasta eso también, pero no puede ser pastora. En el púlpito no tiene que haber pastora. Puede hacer predicar a las mujeres, a veces hacen reunión de mujeres y puede estar, pero cuando se congrega tiene que haber un pastor. Y si no hay que orar para que levante, así como el hombre es la cabeza de la mujer y el hombre, Jesucristo, es la cabeza de todo. Es todo por orden. La Biblia es así. El que no le gusta, dígale a la Biblia, no a mí, porque la Biblia dice eso. Así que si estás congregando donde hay una pastora, huye de ahí. Mejor que no congregue. Lee la palabra, ora y pide sabiduría. Y Dios te va a dar una congregación. No hace falta tampoco una iglesia de mucha gente. No, si puede haber 5, 6, 7 personas, congregarse. Donde hay 1 o 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, es una congregación. Así es, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Y cada vez se está perdiendo la palabra de Dios. Cada vez se está peor. Falsa doctrina. Está peor que antes. Los primeros cristianos de la antigüedad eran más fieles que nosotros. Si vos buscás ahí las 7 iglesias de Asia, eso morían en el circo romano. Tenían mucha fe. Hoy en día hay la apostasía. Hay mucha apostasía. No sabés quién cree en Cristo. Todos dicen en iglesia cristiana. Cuando te predican, cuando te dicen de qué sos salvo, le preguntás de qué Dios te salvó, te dice de la droga, te dice de los vicios, y no leen la palabra de Dios, y no sabe, y le preguntás dónde vas cuando morís y no te sabe contestar.
no leen la palabra, lamentablemente. Pero no es porque está muerto, dice en 1 Corintios 2:14, dice que porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Romanos 8:9 dice que no, el que no tiene el Espíritu de Dios no conoce a Dios. 8:9, Romanos 8:9. Tiene que morar el Espíritu Santo, nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Cuando te arrepentís y crees en el Evangelio. El que está en 1 Corintios 15, del 3 al 5. Así es, hermano. Hay que leer la Biblia. Buenas noches a todos. Hola, Gonzalo. ¿Cómo le va? Bendiciones. Gracias por escuchar. Joaquín, bendiciones. Acá, hablando un poquito de la palabra de Dios. Yo no me lo sé todo. No. Yo también, día a día, quiero escuchar algo. A alguien también predicar la palabra de Dios. Y a veces me cuesta cuando escucho a las personas. El Espíritu Santo que mora en mí, cuando lo veo que hablan la palabra de Dios, no es que yo lo sé todo, no, nada que ver, yo no, así poquito sé de la Biblia, pero lo poco que sé, dice, no, la Biblia es, nunca vas a, no, de acá hasta que moramos, nunca vamos a aprender en la totalidad, porque dice que día a día te vas renovando la mente, la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a dar entendimiento, dice en su palabra. Pero a veces yo veo, lo único que hacen es pelearse y no predican el Evangelio. Lo único que ellos quieren. Y por eso a veces no quiero entrar en los live, porque no quiero pelear con la gente. No, Dios no me mandó sino a predicar el Evangelio. Eso tenemos que hacer. ¿Qué dijo de Jesucristo en Mateo 28? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en Marcos 16:16 dice, el que no creyere será condenado, dice. El que cree tendrá vida eterna. Marcos 16. Eso dijo Jesucristo. Y eso tenemos que hacer día a día. Yo la otra vez prediqué en la calle y está muy difícil pero tenemos que hacer. No, ir a las personas, en el trabajo también predico a mis compañeros, pero es Dios el que convence. Yo no puedo convencer a nadie. La palabra de Dios, así como un día me convenció a mí, yo vivía en el mundo. Yo sé lo que es el mundo, yo vengo del mundo, en el camino ancho, donde estaba perdido en el montón de veces. Estuve a punto de morir un montón de veces, pero Dios me protegió. Y gracias a Dios, yo tengo 2 parálisis faciales acá en la cara. Por eso a veces no sonríe, no articulo bien. Pero Dios me da la fuerza. Dios día a día me da la fuerza. A pesar que no puedo, mirá, y se me duerme esta parte. Pero bueno, a veces saliveo, por eso a veces como que tartamudeo porque me cuesta hablar, pero Dios me da la fuerza, la sabiduría viene de Dios. Así como Moisés dijo, viste Moisés cuando dijo, Padre, ¿por qué no manda otro? Dijo Moisés. ¿Quién es el que puso el oído, el ojo? Le dijo, lo que habla. Dios le dijo a Moisés. Y él salió con todo. Y no solamente lo mandó 40 años en el desierto, y cuando era viejo, recién fue él y predicó. Así que Dios puede usar hasta un hombre de 80 años. Dios no saben lo que. Nunca hay que perder la esperanza. No, dice, no, yo soy viejo, no predico más. Hay que predicar igual. No hay edad para predicar. Dios te puede usar. Aunque vos estés inválido, sin mano, sin pierna.
Yo estoy agradecido por lo que Dios hace día a día, lo que me da. La fuerza. Hay días que no tengo ni ganas de levantarme, pero Dios le pido orando, dame fuerza, Señor. En el trabajo mismo hay días que termino muy cansado. Laburo 12 horas a veces. Laburo 12 horas. Pero igual, Dios me da la fuerza. Y bueno, y sí, tengo que seguir con la vida, porque es así. La vida no es fácil, es duro la vida. Muchos problemas, el pecado, lo que está haciendo Satanás, el pecado, lo que está haciendo en el mundo, el comunismo, que es satánico, la izquierda, todo eso es satánico. Por eso Dios dice que no es un Dios comunista. Nada que ver, nada que ver. Dios quiere, Él formó naciones, es rey de reyes, señor de señores. ¿No te dice eso? Él no dijo vamos a hacer todo una unidad, la unidad, no. Va a haber naciones, va a haber gobernantes, todos vamos a servir en el milenio y en lo celestial vamos a servir a Dios. Y cada uno va a decir reyes y sacerdotes, va a haber. Y Él es rey de reyes, Dios. No es comunista Dios. Por eso también. Y hoy en día no sabe quién es comunista, quién es de la derecha, de la izquierda. En este país, Argentina, no sabes a quién votar porque ninguno, todos mienten. Los políticos lamentablemente mienten. Uno porque no tienen a Dios. Dios levanta, dice, los reyes y los gobernantes. Hay que respetar a las autoridades. Dice en su palabra. Tenemos que respetar. Tenemos que respetar a las autoridades. Por más que gane. En el tiempo de Jesús estaba Pilato. Y en el tiempo de Pablo estaba ¿quién? Nerón. Y era un loco. Pero igual así todo. Esta moneda, ¿qué dijo? El César, dale a César lo que es César. A Dios lo que es de Dios. Y así seguimos. Porque nosotros no pensamos en lo terrenal. Pensamos en lo celestial. Esto se destruye. Todo esto, toda esta casa, todo esto. Todo se destruye. Así que la fe es lo que nos motiva a nosotros. La fe en Cristo Jesús. Por fe andamos, como extranjeros y peregrinos acá, en esta tierra. Como Abraham, como recién le leí a Abraham, andaba por todos los caminos sin todavía dice que él todavía no tenía ni un lugar, porque él pensaba en lo celestial. Y va a tener seguro su morada, cada uno va a tener. Y los galardones van a ser los creyentes que predicaron el Evangelio. Porque Dios nos dice que nos va a dar galardones. No sé si ¿se escucha bien? Porque se está tildando. ¿Alguien me puede decir del otro lado si se escucha bien? O si mi internet anda bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bendiciones. ¿Alguien me puede contestar? ¿Se escucha? Bendiciones. Porque quiero saber si mi internet, si no apago y me voy. No sé si mi internet es bueno, si se escucha. Porque a veces no se escucha. ¿Me escuchan? A ver. ¿Escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Bendiciones. Bueno. Si me escuchan, háganme el dedo así. Ah, gracias Gonzalo. Gracias. Bueno. Así
seguimos acá. Por la gracia de Dios solamente seguimos y respiramos. Gracias a Dios que estamos vivos todavía. Dice que mientras que estemos vivos hay esperanza. En 2 de Corintios dice capítulo 2, dice que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No esperar que nosotros seamos viejos y después decir, a lo último voy a creer en Jesucristo. Es que tú no sabes si vas a vivir cuando seas viejo. Yo a veces le predico a mis hijos, yo tengo 13, y le predico a ellos. Ellos tienen fe, pero el que Dios sabe si realmente se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Hoy prediqué a las personas que mueren y ponen en el Facebook, dice, vuela alto, está con Dios, por los seres queridos que mueren, está en el cielo, dice. Ellos piensan, pero no saben si realmente están en el infierno, capaz que están abajo, descendieron. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. No creyeron, nunca, no pusieron la fe. Por eso cuando en Mateo 7 dice, en tu nombre profetizamos, no hicimos milagros, le va a decir el Señor, dice, no congregamos, no fuimos a la iglesia, hicimos todo por ti, Dios, van a decir, sus obras hicieron. Nunca dijeron ahí, no, Jesús, me arrepentí, creí en ti, lo que dijo en su palabra. Nunca van a decir eso. No, ¿qué van a decir ellos? Profetizamos en tu nombre, hablamos en lengua y danzamos, pero no hicieron la gran comisión de arrepentirse y creer en el Evangelio. No pusieron su fe y eso van a ser lanzados en el lago de fuego. No lo digo yo, dice en su palabra, en Mateo 7, ahí dice, muchos dirán en esos días, en el día cuando esté con el Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros. Cristianos son, pero que no creyeron en Jesucristo con toda la fe, que es la certeza es no tener incertidumbre en nada, creer con fe, que Dios lo que dijo es. Vos le preguntás, ¿tenés fe en Cristo? ¿Habrá fe cuando venga? La fe. Es imposible, como le dije, Hebreo 11:6, es imposible agradar, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene que ser total, con tu corazón. No vas a cumplir con todos los mandamientos. ¿Quién puede cumplir los mandamientos? Y vos decir, no, dice, Dios te salvó, pero no tenés que pecar, te dice. Ponen ahí, la obra, no digo que hay que pecar, porque el cristiano no peca, no practica el pecado, perdón, no es que no peca, nosotros pecamos, aunque somos salvos, pecamos, y está en 1 San Juan 1, 8 y 9, y hoy lo prediqué hoy, y ayer también, el salvado peca, el que me dice, no, yo no peco, mentiroso porque 1 San Juan 1, 8 y 9 dice, y si pecamos, ¿qué tenemos? Abogado, confesamos nuestro pecado y no nos perdona. El que insiste en pecar, va a morir. Y después te voy a dar otro también, te voy a dar un ejemplo. La persona que dice ser cristiano y se va de la iglesia y nunca le pasa nada, Dios lo prospera, Dios le da casa, le da auto, todos tienen nietos, tienen hijos, están bendecidos, la heladera llena, pero nunca le pasó nada, no es de Dios. No es de Dios. Después dejaron de congregar, no le importó más, nunca fueron salvos. El verdadero creyente dice que Dios, el que ama, disciplina. Porque todos somos pecadores. El que ama, Dios disciplina, dice en su palabra. No lo digo yo, dice la palabra de Dios.
Así como un padre disciplina a su hijo, Dios también a sus hijos disciplina. Así en primera, cuando comían la Santa Cena en Corintios, dice que comían y morían también por enfermedades. Y Ananías y Zafira también murieron. Eso fue para que digan, ellos fueron al cielo, Ananías y Zafira, pero corporalmente murieron, pero su alma se salvaron, fueron con Cristo. Pero eso para que lo que dice que el cristiano no tiene consecuencias, sí que tiene consecuencias. Es mentira. El pecado trae consecuencias. Todo lo que el hombre siembra, segará. Así que, pero no tenemos que practicar, por eso mismo, el creyente no practica el pecado. Pero que somos pecadores, somos pecadores. No podés dejar de pecar. Dice Dios en Mateo 5, dice, por solo enojarte con tu hermano, ya estás pecando. Es como matarlo, dice. Y si vos mirás a una mujer sin querer, vos tenés tu esposa, y miraste sin querer a una chica y codiciaste su belleza, pecaste. Al infierno. Así te dicen los pentecostales. Pero no funciona así la salvación. Por eso es importante. La salvación no es por arrepentirte de tus pecados, porque eso siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La salvación es reconocer que somos pecadores. No podemos dejar de pecar. No podemos. Pero si pecamos, tenemos un abogado, dice, a los salvados. A Cristo Jesús y el Espíritu Santo que mora en vos no te va a dejar pecar, te va a contristar. Efesios 4:30 dice que cuando vos pecas te perdés el gozo del Señor. Si mora el Espíritu Santo en tu vida, si no tenés el Espíritu Santo, el pecado entra como... Yo te estoy hablando como argentino, ¿viste? Así entra. ¡Fa! Vas a pecar y vas a hacer todo. Por eso David, cuando pecó, porque David era un ungido de Dios. Pero ustedes saben la historia de David. Que mandó a Urías, se acostó con la mujer, codició cuando se estaba bañando, tuvo un hijo. Era ungido, pero pecó David. ¿Pero qué hizo David? Confesó, como ahora nosotros. Confesamos. ¿Qué es lo que hizo Saúl? A ver si sabe. ¿Qué Saúl qué hizo? A ver. ¿Quién me puede contar lo que pasó con Saúl? ¿Él se mató o lo mataron? A ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? ¿Él se mató o lo mataron? A ver si leen la Biblia. ¿Qué pasó con Saúl? El rey Saúl, el primer rey de Israel, que fue un ungido de Jehová. A ver si leyeron la Biblia, si hicieron los deberes. A ver quién me puede contestar. Busquen la Biblia. A ver, de los que están acá, ¿quién me puede contestar qué le pasó a Saúl? ¿Se mató o lo mataron? Saúl, ¿en el cielo o en el infierno? A ver si saben alguno. ¿Quién me puede contestar eso? ¿Dónde está Saúl hoy en día? Para ustedes. El rey Saúl, el ungido. Busquen la Biblia. Encima se me está agotando la batería. El rey Saúl desobedeció al rey, pero
El internet anda mal esto. La verdad que me está fallando el internet.